por qué he dejado de subir contenido a redes sociales y por qué quizá tú deberías hacer lo mismo. ¿Qué tal, guerrero? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar acerca de tu relación con las redes sociales. Voy a compartir contigo los motivos que me han llevado a tomar la decisión de momento, de forma temporal y no sé si de forma definitiva, a no compartir contenido en redes sociales como venía haciendo hasta el día de hoy. Sobre todo si tú eres una persona que desea de alguna forma ganar algún tipo de influencia en redes sociales, ya sea en forma de seguidores y en forma de impacto, en forma de lo que sea, este vídeo te interesa, porque voy a compartir contigo algo que me ha volado la cabeza esta última semana y creo que puede ser muy útil para ti. Si no me conoces, yo soy Mario Rupérez, soy CEO fundador del movimiento El Modo Guerrero, director de la escuela del Modo Guerrero, una escuela de liderazgo en la que semana tras semana trabajamos en el liderazgo personal de los guerreros, y soy autor también del libro Activa el Modo Guerrero. Y como digo, en este vídeo voy a compartir contigo cómo ha sido mi experiencia durante estos años compartiendo contenido en redes sociales, y lo que vamos a hablar es algo que probablemente no hayas escuchado de afuera porque nadie habla de esto, nadie habla acerca de la realidad de las redes sociales, el mundo oscuro que hay detrás de subir contenido. Y yo quiero compartir contigo una clave que a mí me ha cambiado en lo personal mi perspectiva en cuanto a las redes sociales. Por poner un poco de contexto, estamos hoy viviendo un momento histórico en el que aquel que no esté en redes sociales probablemente en unos años pues prácticamente desaparezca del mundo, entre comillas, porque cada vez más pasamos más tiempo en redes sociales y lo que es las redes sociales y Internet en general se ha convertido en una extensión de nuestra propia vida. Esto significa que quizá hace unos cuantos años la vida era totalmente analógica, es decir, las personas pasaban tiempo en esta realidad física, en la realidad física que tú tienes alrededor, más allá del móvil que tienes entre las manos, pues lo que tú tienes a tu alrededor. Entonces imagina que es vivir 16 horas ahí y dormir 8 horas, comparado con la diferencia que lo que vamos a ir viviendo cada vez más, la transición a la que vamos, que es a día de hoy la media de uso del móvil. No se puedes mirar tu móvil. ¿Cuánto tiempo has usado de media tu dispositivo móvil? Pues probablemente entre 3 y 8 horas, ¿no? Entonces, esto significa que estás viviendo no solamente en esta realidad analógica, sino que también estás viviendo, en parte, en gran medida, estás viviendo una realidad virtual, una realidad creada por Internet y por las redes sociales, en la que hoy pues me estás viendo a mí, pero mañana estás viendo la vida de otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender esto y también es importante que tú entiendas que yo soy los que no se oponen a ningún tipo de cambio, a ningún tipo de revolución tecnológica. De hecho, creo que es muy importante para el progreso de la humanidad en sí el adaptarse a las nuevas tendencias, a las redes sociales, a la inteligencia artificial, todo lo que se viene. Creo que es importante adaptarse, no rechazarlo como si de un alienígena se tratara, sino simplemente pues aceptarlo como parte del progreso humano y sobre todo pues aprovechar la ola. En eso soy partidario y debes entender que la razón, el motivo por el que me he ido de redes sociales, he dejado de compartir contenido, no tiene nada que ver con que rechace para nada el mundo de Internet, las redes sociales, ni nada, de nada, de nada. Lo vas a entender. Y con todo esto, quiero decirte que, bueno, si sirve como un llamado a la acción para ti, que si hasta ahora no has empezado a crear, por ejemplo, tu marca personal o tu negocio en línea y demás, debes saber que ahí hay un océano azul. Hasta el momento está bastante explotado porque ya somos muchos los que estamos aquí en Internet, en redes sociales y demás, pero que estás a tiempo y no es tarde de, por ejemplo, pues empezar a entender cómo funciona todo esto del mundo digital. Porque debes saber que en este mundo digital, en esta segunda realidad, en la realidad virtual de redes sociales y demás, hay como dos tipos de perfiles. Están los productores y los consumidores. Es decir, los consumidores son aquellos que simplemente consumen el contenido que los productores producen. Y adivina dónde está el auténtico beneficio. El beneficio está para los productores, para aquellas personas que generan, ¿no? Ya sea en forma de contenido como este, ya sea en forma de tiendas de e-commerce, ya sea en forma de páginas web, lo que sea. Pero la magia está en producir, ¿no? Entonces, en este sentido, yo he tomado la decisión de dejar de producir, fíjate qué paradójico es, para redes sociales, porque recientemente pues he podido leer uno de los libros que más me ha impactado en los últimos meses. Yo soy una persona muy lectora, me encanta leer, y hace poco pues eché un vistazo a una recomendación de un gran amigo
y me recomendó pues este libro. Quiero leerte un párrafo simplemente para que entiendas el verdadero motivo y porque creo que es algo muy, muy poderoso. Te leo. Puede parecer que es muy poca la energía que se consume al compararse con los demás. Sin embargo, esa cantidad es suficientemente fuerte para mantener un potencial bastante fuerte. Lo importante aquí es el propósito firme de dirigir la energía hacia uno y otro lado. Si el objetivo de uno es adquirir virtudes, su intención le lleva adelante hacia la obtención de la meta. Si su objetivo es, en cambio, mostrar al mundo sus condecoraciones, se queda atascado en un sitio, creando una heterogeneidad en el campo energético. El mundo se deslumbrará con el esplendor de sus condecoraciones y las fuerzas equiponderantes entrarán en acción. Estas tienen pocas opciones, o reavivar los colores mustios del mundo circundante, o apagar el esplendor de la estrella inoportuna. La primera variante es demasiado laboriosa, por supuesto, solo queda la segunda. Y fíjate, vamos a darle una vuelta a este párrafo que nos habla de algo muy importante. Y es que una de las cosas de las que se habla en este apartado, en este libro, es acerca de cómo funciona la realidad, lo que no vemos, ¿no? Todo aquello que ocurre mientras nosotros vivimos, que ocurre a nivel energético. Pues lo que ocurre es que hay un principio muy famoso, un principio universal, que es el principio del ritmo, ya anunciado por Hermes Trismegisto, o también llamado o conocido por ser el principio del péndulo, ¿no? El de que todo va, todo sube, todo baja. Lo habrás experimentado tú en tu vida, habrás experimentado que tienes etapas buenas, etapas no tan buenas, y así, ¿no? Y este libro explica muy bien cómo funciona el principio del péndulo y los potenciales energéticos que se crean cuando tú llevas a cabo unas u otras acciones. Entonces, básicamente lo que nos viene a decir aquí es que en redes sociales, cuando no se utilizan de una forma adecuada, como ha sido mi caso hasta ahora, y es algo a lo que le he puesto mucha conciencia de lo que me he dado cuenta, es que cuando tú tiendes a compararte con los demás, cuando tiendes a ya no actuar como un productor que sigue su camino y ya, sino que estás constantemente viendo a ver qué hace el de al lado, viendo cuál es la siguiente estrategia, cuál es, pues lo que ocurre es que se crea un potencial excesivo. Entonces las fuerzas equiponderantes, que es así como lo llama el autor, las fuerzas que actúan para contrarrestar ese equilibrio, lo que hacen solamente tienen dos opciones: eso, cambian todo el mundo alrededor y que se adapte a ti, o te cambian a ti. Entonces, en ese sentido, es importante entender que cuando tú más te comparas con los demás, con las demás personas, pues más es probable que salgas tú mal parado. Por eso, si tú hasta ahora has utilizado las redes sociales y estás viendo la vida de muchas personas, esto es algo que yo he recomendado desde siempre. Mi recomendación, para empezar, es que dejes de observar la vida de las personas porque es una vida ficticia. Es una realidad virtual dentro de la realidad virtual. Dentro de la realidad virtual, que son las máscaras de cada persona. Entonces, es como muy ficticio, es muy, muy falso, no es la realidad. Entonces creo que es importante conocer y crear conexiones y relaciones humanas, lazos sólidos, reales. Y esto solo se consigue de forma presencial, en el cara a cara, con el contacto humano. Creo que en redes sociales pues no es la forma de crear relaciones. Sí que son muy útiles, obviamente, para conocer personas, para crear sinergias, colaboraciones, encontrar potenciales parejas, todo esto obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de una parte ya relacionada con la parte de los negocios. Entonces, la decisión que yo he tomado en este sentido es para dejar de ser yo no era muy consumidor, desde hace mucho tiempo pues siempre me enfoqué en crear contenido, en producir y no tanto en consumir, pero aún así sí que uno tiende a ver qué está haciendo el de al lado. Y yo hasta este momento pues estaba utilizando las redes sociales pues para ver a los mayores influencers o líderes de mi campo, de mi industria. Estaba también, incluso, por qué no decirlo, para ver amigos con los que absurdamente competimos y nos medimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias a este libro he tomado la decisión, y aquí lo vas a ir viendo, de enfocar toda esa energía que yo estaba utilizando en compararme con los demás, enfocarla únicamente en mi camino, en mi proceso y sobre todo, por supuestísimo, en esa energía, en darla y en servir al mundo y sobre todo a mis guerreros con ella. Que por cierto, si tú quieres saber más acerca de cómo entrar en modo guerrero, en el link de la descripción tienes el primer paso, que es hacer el test del guerrero, para descubrir cuál de los 6 tipos de guerrero eres tú. Es decir, cada persona, cada guerrero tiene sus fortalezas, tiene sus desafíos, etc. Y en función de si estás más conectado con la energía masculina o femenina, si estás más en un plano mental o en un plano físico, puedes ser más guerrero sabio, guerrero líder, guerrero rebelde, artista, conector o espiritual. Así que bueno, tienes el test en la descripción. Y como te decía,
Enfocarse en el camino de uno, avanzar sin desperdiciar energía en el resto. Esto es, creo que una decisión bastante sabia. No significa que no vaya a volver a redes sociales, para nada. De hecho, creo que es algo transitorio, es una etapa en la que voy a experimentarme únicamente empleando toda esa energía en el potencial, en potenciar mis habilidades. Este vídeo es un ejemplo de ello. Yo considero que tengo una oratoria medio decente porque llevo mucho tiempo trabajando en podcast, etcétera, etcétera, pero considero también que tengo un área de mejora brutal y que la habilidad de la comunicación es una de las más importantes que uno debe desarrollar en la vida en general. Y esta nueva etapa yo la voy a aprovechar en concreto para entrenar, perfeccionar y mejorar mi habilidad de la oratoria y la comunicación. Por lo tanto, voy a crear contenido aquí en YouTube, voy a crear mucho contenido también en el podcast y sobre todo voy a practicar y entrenar muchísimo en las formaciones internas con la escuela, con los guerreros alfa. Así que bueno, quiero que me cuentes tú qué opinas acerca de todo esto, de qué son las redes sociales para ti, las utilizas mucho, poco, eres productor, consumidor, creas contenido, qué es lo que haces y qué son para ti las redes sociales y qué opinas tú acerca de esta decisión que acabo de tomar. Espero que este vídeo te haya gustado, que te ayude, que te oriente y que te abra los ojos de alguna forma para tomar una mejor decisión en cuanto a las redes sociales y si así es, espero que lo compartas con otra persona que le pueda gustar este tipo de contenido, desarrollo personal, búsqueda de la excelencia. Así que nada, te doy la bienvenida por si es tu primera vez aquí a la tribu del modo guerrero, te recomiendo que te suscribas al canal para estar al tanto de todo lo que hacemos en modo guerrero y te mando un fuertísimo abrazo. Chao, chao.